Sabéis que nosotros llegamos un poquito más temprano porque teníamos cosas que hacer allí para la transmisión, que no han venido muchos de los que se encargan de esto. Y yo me estaba alegrando y dije que bueno, no viene mucha gente al culto hoy. Estaré menos nervioso. Es que soy muy puntuales, ¿eh? Han llegado ahí, un minutillo antes. Así que bueno, nada. Es un tema del que quizá hemos hablado muchísimo o hemos escuchado muchísimo, pero me llama la atención, como decía Aina, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Porque siempre necesitamos acercarnos más a la iglesia, acercarnos más a Dios, acercarnos más a su palabra, a su presencia, porque cada día vamos a necesitar más de Él. Y antes de continuar, quiero que se queden con esa imagen de ese siervo que está allí. ¿Verdad que no es bonito? No es bonito. Está a punto de morir, hay un desierto allí, está tratando de buscar agua y está pues a punto de morir. Vamos a situarnos un poquito en el contexto. El Salmo 42. Sí. Vale. El Salmo 42, concretamente, algunos veremos en nuestras traducciones que pone allí libro 2 cuando empieza el Salmo, ¿no? Esto es porque tras el exilio de Babilonia, cuando estos grandes hombres de Dios, concretamente más o menos se cree que fue en tiempos de Esdras y Nehemías, que fueron quienes trataron de compilar de nuevo la palabra de Dios, encontrando rollos como está registrado en la palabra, tratando de compilarlos y tal. Ellos trataron de hacer, y la razón teológica de lo que trataron de dividir el libro de los Salmos, el Salterio, en 5 libros, fue porque ellos dijeron, bueno, Dios nos habla a nosotros en el Pentateuco. Dios nos dice de qué manera tenemos que vivir. Dios nos dice de qué manera tenemos que dirigir nuestra vida y Dios nos da leyes. Entonces, vamos a hacer nosotros 5 libros en contraposición para nosotros contestarle a Dios y decirle a Dios y dirigirnos y que estos libros sean del hombre hacia Dios. Y por eso se dividen esos 5 libros así. El primero de ellos, pues la creación, y ve los primeros salmos desde el 1 al 41, ve que es eso, exaltando a Dios, a su creación, a su magnificencia, a su poder y acercándose a Él. Y me llama la atención que el Salmo 42, donde comienza el segundo libro, es lo que se correspondería con el libro de Éxodo. Y es un salmo que se escribe concretamente en tiempo del exilio babilónico. Muchos dicen, bueno, que lo pudo haber escrito David y tal, pero bueno, la evidencia más clara es que fue escrito por los hijos de Coré, que eran salmistas, en tiempos donde ellos no estaban cerca del pueblo de Dios, no estaban cerca del altar, no estaban cerca de sus sitios de culto, y por eso tiene ese tono tan quizá desesperante, o quizá es que hay pocos adjetivos que se me ocurren, ¿no? Pero donde busca tan fehacientemente esa palabra de Dios, es estar cerca de Dios. Así. Los hijos de Coré fueron un grupo de levitas, como lo decíamos, que vienen, y esto es importante, creo, de Coré. No sé si más o menos alguien tiene memoria. Coré tuvo un episodio en el libro de Números, cuando hubo una rebelión contra Moisés. De allí viene esa raíz de estos salmistas. Ellos se rebelaron contra Moisés y Dios los liquidó, los apartó allí, a su padre concretamente. Pero más adelante, en el 26 de Números, Dios dice que le perdona, y ellos, sabiendo que fueron perdonados, y esto es lo que digo yo que creo que marca bastante y que se asemeja bastante a nosotros, ellos sabiéndose perdonados, no van y huyen y se alejan y se van del pueblo de Israel, no. Al contrario de eso, se acercan más, y se acercan tanto que llegan a ser guardianes del tabernáculo en primera instancia, y luego guardianes del templo de Dios cuando se construye el templo. Y yo aquí quiero detenerme un poquito y de verdad que se los digo con todo el corazón. Hoy no vengo a hacer gala de una teología exquisita, ni a decir, mira, yo soy el que más me la sé, yo soy el que más estudia o el que más investiga. No, porque
Así como vemos allí en esta imagen, ¿verdad? Que sobre todo los que somos amantes de la playa, más o menos lo sabemos. Cuando vas a la playa un día de verano o de primavera inclusive, puedes ver allí esa playa, sentir los rayos del sol calentando tu cuerpo, la brisa increíble, el sonido o el graznido de los pájaros que están allí. Se siente maravilloso, ¿verdad? No sé si me acompañan en el sentimiento, pero yo creo que es una de las experiencias más bonitas que podemos vivir, sobre todo los que vivimos en esta ciudad con playa, ¿no? O en ciudades y pueblos cerca que tienen playa. Es lo maravilloso de acercarse al mar, escucharle y sentirse pequeño, pero a la vez sentirse grande, porque decir, Señor, tú creaste todo esto. Eso es cuando vamos por el día. Pero cuando vamos por la noche, ese mismo mar que nos parecía tan bello, tan azul, tan cristalino, que nos invitaba a zambullirnos allí, nos causa terror, nos causa pavor y nos dice, aléjate, huye. Y es ese contraste de que yo quiero más o menos poco hablarles este día, de que las mismas circunstancias que estamos experimentando por el día, por la noche parece que cambian completamente, pero sigue siendo nuestra vida, sigue siendo el mismo lugar. Y yo por eso decía, como decía el pastor hace poco, hemos estado viviendo una temporada bastante mal. De verdad, hermanos, y no quiero poner caretas aquí porque no tengo por qué, Dios lo sabe, sino más bien es difícil, sobre todo para los que somos un poquito de la vieja escuela, digo yo, de estos hombres que preferimos guardarnos las cosas, ¿verdad? Vernos fuertes, imponentes, darle siempre, ofrecerle la mano de apoyo a nuestra mujer o a nuestra familia y decir, no, bueno, todo está bien, vamos a tirar para adelante. Y yo soy de eso, hermano. Soy de los que poco me van a ver angustiado, sino siempre con una sonrisa en la cara, vamos a tirar para adelante, mi esposa lo sabe, no pasa nada, vamos a buscar una solución, vamos a ir al médico, vamos a hacer tal cosa, pero yo le decía, Señor, ¿pero de qué voy a predicar yo? ¿Qué voy a predicar? Si yo estoy vacío, si yo estoy pasando por una noche, ¿de qué voy a predicar? Y que voy a llevarle yo a tu pueblo, un pueblo entendido, un pueblo que conoce tu palabra, un pueblo que lee tu palabra, un pueblo que sabe exactamente lo que tú has dicho porque lo ha experimentado en sus carnes. Yo le digo, ¿qué voy a predicar? Y comencé yo a tener esa batalla con Dios y obviamente todo el que pelea con Dios nadie sale ganando, ¿no? Jacob dice que bueno que ganó, pero no, salió bien malito, ¿no? Recibió su bendición, pero ¿a qué precio, no? Y estuve allí, de verdad, se los digo, con semanas que tenía allí el móvil en mi mano y con un mensaje escrito diciéndole, Fina, lo siento, no puedo predicar, cámbiame la fecha. Y estaba allí como, le doy a enviar, no le doy a enviar, no le doy a enviar, no le doy a enviar. Porque de verdad no quería hacerlo, hermano. No quería hacerlo, se lo digo como se lo digo sinceramente, no quería estar aquí en este lugar hoy. Pero siento de parte del Señor de decir, pero es que estos procesos pasan en nuestra vida. Pero de esto hay que hablar. Pero que toda nuestra vida no es felicidad y alegría. Que toda nuestra vida no es cántico. Que toda nuestra vida no es oración. Que toda nuestra vida no es una búsqueda ferviente. Que toda nuestra vida no es recibir bendiciones. Que en nuestra vida a veces nos quebramos. Que en nuestra vida a veces ocurre en la noche y sentimos pavor, nos sentimos lejos, nos sentimos abandonados. Eso ocurre. Yo digo, bueno, pues... Yo dije, Señor, pues bueno, habla tú porque yo no quiero. Momentos de sequedad espiritual. En el momento de sequedad espiritual, la oración se convierte en refugio, donde el anhelo del alma busca cercanía de Dios en la oscuridad. Momentos en los que nosotros evidentemente no somos capaces de soportar la prueba, es la oración y la comunicación con Dios, porque Dios sigue estando allí. Dice, la fe experimenta en la noche presión y memoria. Eso que veíamos al principio, ¿no? Esa imagen de ese siervo allí que estaba
desesperado por conseguir el agua. Y esa presión la experimentamos nosotros cuando verdaderamente nuestra fe está arraigada en Dios. El siervo no está como a veces nos lo imaginamos, saltando allí, alegre, contento, en su prado verde, buscando el agua. No. Los salmistas, los hijos de Coré, cualquiera que sea el hombre de estos hombres que escribió este libro, él estaba viendo que estaba en un desierto. Y no sé si ha tenido la oportunidad de ver algún vídeo o de verlo en vivo, no sé si el bramido de un ciervo cuando clama por el agua. El ciervo es un animal que puede oler, o no sé cuál sea su sentido que usa, pero puede oler el agua a 1 o 2 kilómetros de distancia. Y cuando el ciervo brama, cuando emite ese sonido, quiere decir, me estoy muriendo. Me estoy muriendo. No llego, no me da para llegar 1 kilómetro, me estoy muriendo, estoy desesperado, ¿cómo hago? Porque los que más o menos tendrán algo de conocimiento, el ciervo es un animal que se caza para comer. No es un animal que va a estar dando gritos porque más bien él se vale del sigilo para poder sobrevivir. Pero en momentos de desesperación, él dice, socorro, me estoy muriendo, ¿dónde está el agua? ¿Será que llego o no llego? Y emite ese sonido tan fuerte que se escucha en todo el bosque. Y en las noches de nuestra alma, a veces, como dice la palabra, no sabemos qué pedir, pero nuestra alma, nuestro espíritu, me disculpan que estoy un poco sentimental, ¿no? Emocionado diría, pero cuando no sabemos qué pedir, nuestra propia alma pega ese grito desconsolado de decir, Señor, te necesito. Señor, te necesito. Estoy en la noche de mi vida, estoy sintiendo esta prueba, esta presión, esta duda, esta lucha, pero te necesito. La fe se confronta en la noche. La fe se confronta en la noche como estos salmistas lo confrontaban allí, ¿no? Decían, especialmente, roca firme, creyendo en Dios. Pero me llama la atención que una de las cosas que él experimenta cuando dice, milagro me han sido mi pan de día y de noche, pero también vienen recuerdos a su memoria. Recuerdos a su memoria que él dice, me acuerdo. Vamos a parafrasear un poco, ¿no? Y traerlos a nuestro contexto. Me acuerdo cuando en tiempos mejores, quizá era más joven, quizá era más ducho en la palabra de Dios, quizá era más alegre al cantarle, venía a la iglesia y en esos momentos sentía como Dios me hablaba, sentía ese fervor en mi corazón, sentía ese regocijo de estar con mis hermanos. Esto nos pasa, hermano, porque nuestra mente es muy traicionera. Lo que comenzamos a recordar tiempos mejores y seguimos viniendo al culto, pero con esa sequedad espiritual de vivir tiempos mejores en nuestra memoria. Y de seguir viniendo aquí y seguir viniendo y sintiendo la acusación, no de nuestros hermanos, no de nuestro pastor, porque eso es mentira de Satanás. La acusación es muchas veces nuestra propia, para decirnos, hubo tiempos mejores, ¿qué haces aquí? Porque tú no estás alabando como debes alabar. Porque tú no estás sirviendo como debes servir, porque tú no estás cantando como debes cantar, porque tú no estás haciendo las cosas rectas y delante de Dios como debes hacerlas, como las hacías en un pasado. ¿Qué haces aquí? Y somos nosotros mismos preguntándonos esto, porque si hay un campo de batalla que realmente nunca descansa, es el campo de batalla de nuestra mente. Y a veces tenemos ese gozo selectivo, ¿no? De, bueno, pues esta canción es la que me gusta porque me gustaba en aquel momento de la vida, o antes oraba de esta forma, o antes hacía tal cosa. Y vivimos en ese recuerdo de añorar tiempos mejores, lo cual, de cierto modo, no es que sea malo, sino lo malo es aferrarnos a ese recuerdo para dejar de vivir el presente. Que aunque estemos en la noche de nuestra vida, la noche a veces puede ser una noche corta, pero a veces puede ser una temporada. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa temporada vamos a dejar de servir a Dios y de estar viviendo la vida que Dios quiere que vivamos para poder nosotros regocijarnos en un pasado que ya no existe. Esa persona, ese adorador, ese orador, ese predicador, ese músico, ese colaborador que usted tiene en su mente ya no existe. Fue parte integral de usted, fue parte integral nuestra, pero ya no existe. Entonces, ¿qué hacemos?
¿Nos quedamos viviendo anclados en ese pasado? ¿O miramos hacia adelante y tratamos de salir de ese hoyo? De decir, como decía este hombre, ¿por qué te abates? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Ese diálogo interno de decir, está bien, estoy pasando un tiempo amargo, pero esto es lo que me va a definir a mí mi vida como cristiano. Esto es lo que yo voy a exponer al mundo, al que Dios me manda a conquistar. Este sentimiento de amargura, de tristeza, de soledad, de desamparo es lo que yo quiero exponer al mundo. Esta es la forma en la que voy a vivir el evangelio, amargado, triste, desesperado. O quizá tengo que aceptar que la noche existe, tanto como veíamos en la imagen al principio, la noche, el día, el calor, el abrigo, el sobrecogedor del sol sobre nosotros existe, pero la noche también. Y vamos a atravesar por ella no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, sino todos los días de nuestra vida. La reflexión es, no es que la noche del alma nos vaya a pasar una temporada y la otra no. No, hermano. Lamentablemente nosotros somos como las semillas, ¿no? Crecemos durante la noche, crecemos durante la desesperación, crecemos durante el desasiego, crecemos cuando más intentamos acercarnos a Dios. Y lamentablemente somos tan, y me perdona por la expresión, somos tan cabezones, que parece que tiene que Dios tratarnos a los golpes para que podamos entender. Y por eso parece que en la noche, si la noche no hubiéramos crecido, porque si toda nuestra vida es bendición, si toda nuestra vida es alegría, si toda nuestra vida es contentamiento, pues esto no sería una iglesia, probablemente sería una discoteca, un club social, cualquier cosa. Pero no sería una iglesia, porque a una iglesia venimos, sí, muy bien, a cantar, a reír, a alabar, a glorificar a Dios, pero también venimos a ser sanados. Porque nuestro fin de estar aquí, no sé si lo sabía, pero nuestro fin de estar aquí este domingo, como cualquier día que usted quiera venir, o el día que usted se acerca a Dios, es prepararse para vivir la eternidad en el cielo, donde va a estar con Dios. Y por eso tenemos que pasar estas amarguras, para que podamos entender que eso forma parte de nuestra vida y que eso hay que desarraigar cosas, porque durante la noche, cuando sentimos el miedo y el pavor, lo que hacemos es implorar a Dios, como ese siervo que decía, bueno, no me importa si me van a matar, prefiero que me maten, voy a gritar porque necesito el agua. Ojalá nosotros tuviéramos esa madurez, como la naturaleza, ¿no? De decir, Señor, mira, estoy desesperado, me voy a ir al mundo, ¿qué hago? Denme una ayuda, ayúdeme a alguien. Ojalá nosotros pudiéramos entender que la realidad de ese bramido, de pegar ese grito, de decir desconsoladamente, pedir esa ayuda y decir, Señor, necesito ayuda, pudiera salir de nuestro corazón, sin que pudiera ser forzado, sino entenderlo como un proceso natural, hermanos. Nosotros somos personas naturales, somos espirituales, sí, muy espirituales, pero no por cuenta propia, porque el Espíritu de Dios es el que está dentro de nosotros. Pero esa persona natural que somos nosotros necesita ayuda, no podemos solos, hermano. No podemos. Y se los digo yo, David el autosuficiente. Se los digo yo que me peleo con los problemas y que muchas veces donde muchos ponen la espalda yo pongo el pecho. Solos no podemos, hermano. Necesitamos acudir primero a Dios, pero también a nuestros hermanos en Cristo, que probablemente estén aquí sentados, o quizá donde quiera que estén, porque a veces que no voy a pedir ayuda porque me da vergüenza. Jesús decía que es mejor córtate esa mano si te va a hacer pecar. Mejor que entres al cielo sin un brazo, que con los dos brazos te vayas derechito al infierno. Hay una estadística, ¿no? Lo leí hace mucho, no se me viene a la memoria ahora. Dice que la vergüenza dura de 2 a 3 meses. Pero después de esos 3 meses, nadie se acuerda del por qué estabas pasando vergüenza, solo el que la sufre. Para que vea lo traicionera que es nuestra mente.
Nos acercamos a nuestros hermanos, no viendo que mira, el hermano va a hacer correr la voz de lo que me pasa. No, hermano. Es la estrategia más efectiva que ha usado Satanás, aislarnos. Es la estrategia más efectiva que le ha funcionado a Satanás y que le va a seguir funcionando porque somos tan cabeza dura que no entendemos que si nos acercamos y nos juntamos más, haremos más cohesión y saldremos más adelante mucho más rápido. La noche del alma, cuando la vivimos allí, como veíamos en la imagen, en soledad, da pavor, pero en compañía te da sostén, te da alegría, te da, sobre todo cuando conoces a una persona que probablemente pasó por esa noche antes que tú, te va a decir, mira, esto va a pasar. La fe persevera en la noche. Hay una resolución, una esperanza. La luz del amanecer nos recuerda que siempre hay esperanza a pesar del dolor. Allí pongo que en tiempos de duda y sufrimiento, la fe se manifiesta a través de preguntas sinceras. La Biblia no es un libro que nos cohíba a nosotros de hacer preguntas, hermano. El Evangelio, el vivir la vida conforme a la vida que Dios nos quiere dar a nosotros, es una vida totalmente coherente con el que tú te hagas preguntas. ¿Por qué? No el típico ¿por qué a mí, no? Sino ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Qué voy a sacar de esto? ¿Por qué te abates, alma mía? Lo preguntaba el salmista. Es válido, la Biblia es un libro que nos enseña a que hombres de Dios fuertes, hombres de Dios valientes, hombres de Dios guerreros, tuvieron momentos de calamidad y lo primero que hicieron fue, quítame la vida, quítame la vida, ¿qué estoy viviendo aquí? ¿Qué hizo Elías después de conquistar y degollar a esos falsos profetas de Baal? Quítame la vida. Es válido hacerte preguntas y de hecho creo que la Biblia promueve que las hagas. Como vemos en la Biblia muchos episodios, ¿no? Job, cuántos diálogos tuvo con sí mismo y con Dios, preguntándole de cara a cara, Señor, ¿por qué estas cosas? Pero lo que llama la atención de estos hombres de Dios es que, pese a sus preguntas, su fe permanecía intacta. Pese a sus preguntas, su fe permanecía intacta. Y es lo que yo quiero promover en este momento, como una aplicación, esos medios de gracia. No debemos abandonar la oración, la congregación, porque son fuentes de fortaleza y esperanza. Quiero decir esto con mucha responsabilidad, cuando el enemigo viene aquí a nuestra mente y nos dice, ¿qué haces aquí? Vete de aquí, no vengas a la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vienes? Estás haciendo el ridículo. Tú sabes que no deberías estar aquí. Tú sabes que no. Y a veces parece que vemos nosotros lo mismo que ve el enemigo, pero ¿sabes qué ve Dios en esos momentos donde no sientes de venir a la iglesia, pero vienes? Fidelidad. Sí. Cuando no creemos, pero seguimos viniendo, Dios no nos acusa y nos dice, no vengas porque no eres digno de estar aquí. Nos dice, hijo, tú eres fiel. Tú eres fiel. Decisiones permanentes. Debemos tomar decisiones basadas en emociones pasajeras. La claridad llega con el tiempo y la paz. Momentos de la noche no son momentos buenos para tomar decisiones. No lo son. Esperemos al amanecer. Dios nos va a responder. Dios nos sigue escuchando, hermano. Dios siempre nos escucha. Que nos gustaría y nos encantaría que nos respondiera cuando nosotros lo deseemos. También es verdad. Pero el soberano y el rey es Él. Y Él es el que tiene el libro de nuestra vida abierto para ver en qué punto de nuestra vida estamos y si estamos lo suficientemente maduros para recibir aquello que estamos pidiendo o si simplemente no nos conviene. Eso hay que entenderlo, internalizarlo, vivirlo y comprenderlo y ponerlo en práctica. Hablar al alma. Hablemos a nuestras almas con la verdad de Dios. Recordemos su fidelidad
en momentos difíciles. La fidelidad de Dios no cambia, Dios no cambia. Dios dice en su palabra que no hay ni siquiera sombra de variación en Él. No la hay. Como fue fiel para rescatarte de cuando estábamos nosotros hundidos en ese lodo cenagoso del pecado, de la maldad, de la desidia, andando con una vida sin sentido. Ese Dios que fue fiel para cogerte de la mano, levantarte, limpiarte y traerte aquí como su príncipe, vestirte de autoridad. Ese mismo Dios sigue siendo fiel para sostenerte en medio de esa noche, sabiendo, porque Dios todo lo hace a sabiendas, de que el amanecer va a estar, pero la noche hay que atravesarla con responsabilidad. Y mi consejo para, no que yo sea alguien que tenga mucho que dar consejos, ¿no? Pero mi consejo desde la palabra de Dios, lo que puedo decirles es vivir esta etapa con responsabilidad, pero sobre todo con la cabeza y el corazón bien entendidos de que Dios sigue estando allí para nosotros, de que Dios sigue estando allí para nosotros, no solamente por una idea vana o desgarradora de que el mundo diga que, como le decían a los salmistas, ¿dónde está tu Dios? Pues mi Dios está aquí conmigo, pues mi Dios está aquí conmigo. Que no lo ves, bueno, pues yo lo veo. No lo veo desde mis ojos, pero lo veo desde mi fe. No lo veo desde mis ojos ni desde mis sentimientos, porque esto no se trata de... No se trata, hermano, no se trata de qué siento o qué no siento. No. Lo vives, hay que vivirlo. Y por duro que parezca, muchas de las cosas que nos acontecen en nuestra vida, y me responsabilizo por lo que digo, ¿no? Muchas de las cosas que nos acontecen en nuestra vida no son producto de otra cosa más que de cada una de las decisiones que vamos tomando. Mucha de la noche que estamos viviendo es producto de evitar, por creer en nuestra autosuficiencia, evitar escuchar la voz de Dios que nos decía a gritos, no lo hagas. Escuchar la voz de Dios que a gritos, porque Dios cuando nos va a decir algo no nos lo dice, muchas veces no nos dice, bueno, hijo, no, a veces nos los grita, pero no lo queremos oír. Y quiero cerrar, dejo este tema bastante abierto porque creo que es una reflexión interna que cada uno debe hacer, porque nadie más que usted sabe la etapa de su vida en que está viviendo. Y dejo esto abierto para que usted reflexione en casa, para que usted atraviese esa noche y si necesita ayuda, quizás es el momento para buscarla. Pero sobre todo quiero dejar este mensaje con una oración. Si me permite, podemos orar todos. Señor bendito, Dios y Padre celestial. Señor, ¿quién como tú que nos conoce? ¿Quién como tú que desnudas nuestra alma? ¿Quién como tú, Señor, que sabes cada momento de nuestra vida, cada pensamiento, Señor? Nada te es oculto, Señor. Ni siquiera lo más profundo, el hueco más recóndito de nuestra vida, Señor, tú lo conoces. No hay nada que podamos ocultarte, Señor, porque estamos desnudos delante de tu presencia. Y así como nos conoces, así como nos amas, Señor, te pedimos que nos ayudes a atravesar, Señor, cualquiera que sea, Señor, la situación que estamos atravesando, sea dolor, sea tristeza, sea enfermedad, sea depresión, sea agobio, sea deuda, sea falta de trabajo, sea falta de hogar. Señor, cualquiera que sea nuestra situación, tú la conoces. Señor, y si hemos dudado, te pedimos perdón porque sabemos que tú eres fiel. Si hemos dudado en algún momento, Señor, de ti, te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer más. Que como te pidieron tus apóstoles, aumentanos la fe. Y como también te pidieron, enséñanos a orar, porque muchas veces, como dice tu palabra, pedimos, pero pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Ayúdanos, Señor. Ayuda a que podamos tomar, Señor, el control de esa situación, de esa noche, de ese agobio, de esa desventura de nuestra vida y poderla redirigir a ti, Señor. Para que el gozo de tu salvación, Señor, pueda reverdecer en nuestro corazón, para que nuestro corazón, pese a la espesura y el grosor de la noche, Señor amado, pueda estar contento y regocijado, Señor, aún en medio de la noche, aún en medio de la situación de desesperanza, saberte a ti como nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios, Señor. No hay otro, y no hay otro tan grande como tú, Señor. Rendimos nuestras vidas a ti, Señor, y te pedimos, Señor, por aquellos que están siendo agobiados, siendo oprimidos, Señor, espiritualmente, por situaciones, por problemas, por angustias.
que sobre todo que les abras el entendimiento para que puedan buscar ayuda, Señor. Que todos podamos juntos, Señor, vivir, Señor, el Evangelio como una sola iglesia, compartir y tener, como dice esta palabra, que tenían tus discípulos, todas las cosas en común, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos todo esto, Señor. Amén.